Capítulo 2. Cham e Isbal intercambiaron miradas de alarma. Habían oído la comunicación a través del canal abierto. Conocían el sonido del respirador. ¿Eso era?, preguntó Isbal. Bader, dijo Cham. Tenía que serlo. ¿Pog? Estoy de acuerdo, convino Pog. Es Bader. Conocían a Bader por lo que habían oído sobre él. En el puente de mando, el silencio se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué sabemos sobre él?, le preguntó Cham a Isbal, casi susurrando. Ella hizo un gesto de negación con la cabeza, agitando sus leku. No mucho. Historias de segunda y tercera mano. Tengo entendido que los oficiales lo odian, pero que los soldados de asalto prácticamente lo veneran. ¿Cómo ha subido a la nave de Pog? Isbal se encogió de hombros. Ya no caminaba de un lado a otro. Mala señal. Dicen que puede hacer cosas que nadie debería poder hacer. Todo el mundo le tiene miedo. Esto es malo, Cham. Lo sé. Los ojos de Cham siguieron a los de Isbal hacia la ventana principal. No podían ver el carguero, pero Cham se lo podía imaginar. Y ahora se imaginaba a Bader en su interior. Situación, Pog. Durante un momento, Pog no respondió. Quizá estuviera ocupado con otras cosas. Los motores no funcionan, Cham. Las armas están destruidas. Nos ha abordado, de alguna forma. Ya lo has oído. ¿Cómo os ha abordado?, preguntó Cham. ¿Va solo? No lo sé, dijo Pog. Entonces se dirigió a alguien en el puente de mando. Necesito esa información ahora. Entonces otra vez a él. Cham, aquí somos 26. Podemos luchar. Al menos, hacerles pagar. Pog, empezó Cham, pero Pog le ahorró tener que decir algo. No te preocupes. No nos capturarán. Mis hombres conocían los riesgos cuando se presentaron voluntarios para esto. Por desgracia, no puedo autodestruir la nave con los motores apagados, pero he enviado un equipo con mis mejores hombres a la bodega de carga. Podemos utilizar las armas como último recurso. ¿Qué? Espera, Cham. Se oyeron unas voces de fondo que Cham no entendía, y entonces volvió la voz de Pog. Entonces, que suban inmediatamente. Hubo una pausa, y luego se escuchó una voz de fondo. No responden, Pog. Cham silenció el micrófono del comunicador y le dijo a su ingeniera. Permaneceremos ocultos. Pero avísame inmediatamente si alguno de esos cazas ala V se mueve hacia nosotros. Cham sabía que los cazas ala V no disponían de sensores de larga distancia, pero el carguero se encontraba en un extremo de los anillos. Incluso los cazas ala V los podían detectar si se acercaban lo suficiente. Sí, señor, respondió la ingeniera. Parece que están en formación alrededor del transporte de armas. No podemos permitir que se mate, le dijo Isbal a Cham, con la voz tensa. Vamos a salir a ayudarlos. Podemos luchar. Su nave está muerta, replicó Cham. Inmediatamente se arrepintió de haber elegido esa palabra. Cham la ignoró y volvió a darle voz a la conexión. ¿Pog? Pog se aclaró la garganta. El puente de mando estaba en completo silencio. He perdido al equipo que he enviado a la bodega, Cham. No sé qué, sus comunicadores no responden. Bader debe de haberlos interceptado. Cham apretó el puño, pero mantuvo la calma. Entendido. Isbal le habló con los dientes apretados, de forma lenta pero enfática. Tenemos que ayudarles. Cham silenció la conexión y se giró hacia ella, perdiendo ya la paciencia. ¿Ayudarles cómo, Isbal? No tienen motores y están rodeados. Aunque lográramos destruir todos y cada uno de los ala V, y sabes muy bien que no podemos, ellos tardarían mucho tiempo en venir desde su nave a la nuestra. Hay un destructor estelar en camino y hay un hombre a bordo que ha acabado con los mejores hombres de Pog. Isbal permaneció inmutable ante esta descarga. El resto de la tripulación bajó la cabeza sobre sus puestos de trabajo. Bader no es un hombre, dijo Isbal, severamente. No por lo que he oído. Sí que lo es, dijo Cham, lo suficientemente fuerte como para que lo oyera todo el puente de mando. Tiene que serlo. Pero no hay nada que podamos hacer por ayudarles sin acabar todos muertos. Pog lo sabe. Todos lo saben.
Y nosotros lo sabemos. Abatido, volvió a mirar por la ventana principal. No nos gusta, pero todos lo sabemos. Por el comunicador volvió a escucharse la voz de Puck. Cham tiene razón. Conocíamos los riesgos. Los aceptamos voluntariamente. Cham soltó una palabrota. Pensaba que había silenciado la conexión. Puck, lo siento. La voz de Cham se llenó de emoción. Pensaba. Lo sé, dijo Puck y soltó una risita. Rió de verdad. ¿Es Isbal la que está contigo? Sí, Puck, dijo ella. Siempre tan incisiva como una tormenta de arena, dijo Puck. Eso está bien. Estoy contento de que al menos nos hayamos podido despedir. Cuida de Cham, ¿vale? Tiene demasiados principios y eso no siempre es bueno. No tiene que ser un adiós, dijo Isbal, mirando fijamente a Cham. Sí, lo es. Pero primero intentaremos matar a este tal Vader. He preparado una emboscada. Alguien se dirige a Puck desde el puente de mando. Disparos de blaster en el pasillo de acceso al ascensor del puente de mando, señor. Durante un momento, nadie dijo una palabra en ninguno de los dos puentes. Pasaron unos momentos muy largos. Entonces alguien se puso a hablar en el puente de mando de Puck. Cham no logró entender lo que decía. ¿Situación?, preguntó Puck a uno de sus tripulantes. Nadie responde al comunicador. ¿Cómo ha podido? Había 8 hombres esperándole. ¿Qué está pasando ahí fuera? El ascensor del puente está subiendo, dijo otro miembro de la tripulación de Puck. Puck habló por el comunicador. Se le escuchaba respirar, como si estuviera muy cerca. Cham, vamos a matar a Vader y haremos estallar la nave. No cogerán a nadie con vida. Puck, empezó a decir Cham. Ha sido un honor, dijo Puck. Seguid luchando. Todos vosotros. En el puente de mando de Puck, alguien gritó. Por un reload libre. Y el resto de la tripulación repitió el grito. Isbal había cogido el brazo de Cham con tanta fuerza que se lo estaba dejando insensible. Cham observaba el comunicador abierto como si contuviera algún significado oculto. Algún secreto que pudiera salvar a Puck y al resto. Pero no había nada. El resto de su tripulación estaba en silencio, cada uno en su puesto, con la cabeza baja. Escuchando. Se está abriendo, dijo alguien en el puente de mando de Puck. Se escuchó una descarga de disparos láser, pero solo durante un momento. Entonces se quedaron en silencio. No hay nadie, gritó. El ascensor está vacío. Compruébalo, ordenó Puck. Sigue a bordo. Entonces se escuchó un chisporroteo y un zumbido, gritos, un golpe seco, varios disparos, un zumbido prolongado, creciente y decreciente, y muchos gritos. Puck, gritó Isbal. Puck, Cham soltó una palabrota. ¿Qué está pasando ahí?, preguntó Isbal. ¿Qué es ese sonido? A Cham, ese zumbido creciente le traía recuerdos lejanos. Es una espada de luz, dijo. El sonido de estas espadas se le quedó en la cabeza durante las guerras clon, cuando los Jedi las empuñaban. Los Jedi hacían cosas, como Vader, que las personas normales no podían hacer. Pero los Jedi ya no existían, ni tampoco la República. Solo estaba Vader y el Imperio. Un golpe seco, luego otro. Más gritos asustados. Solo estaban disparando 2 o 3 blásteres. En el silencio relativo, se escuchó otro sonido por el comunicador, una respiración. Se oía muy fuerte, como si estuviera amplificada por un altavoz o un respirador. La respiración de Vader. ¿Qué es eso? ¿Es Vader?, preguntó Isbal, resoplando. Cham corrió a silenciar el micrófono de la conexión. Hubo más gritos, la caída de algo pesado y el zumbido ascendente y descendente de una espada de luz. Por reload, gritó Puck, y el comunicador se llenó con el sonido de unos disparos rápidos. Al oír el zumbido oscilante de la espada de luz, Cham se imaginó a Vader desviando los disparos de blaster con la espada. Lo había visto antes. De repente, los disparos se detuvieron. Por el comunicador escucharon un resuello. Era Puck, ahogándose. Lo está estrangulando, gritó Isbal. El sonido duró unos segundos que les parecieron horas.
La respiración amplificada de Vader contrastaba con los resuellos moribundos de Spock. Cham sabía que debía cortar la conexión, pero no podía. Sería como volver a abandonar a Spock. «Dime lo que quiero saber», dijo una voz profunda, la voz de Vader, «y tu muerte será más fácil». Escucharon una respiración entrecortada y una inhalación profunda, seguida de Spock insultando a Vader en Twi'leki. «Muy bien», dijo Vader. Volvieron a oír la respiración de Spock, ahogándose. Entonces su respiración se detuvo. Oyeron un ruido sordo de algo pesado pero blando cayendo al suelo. Isbal soltó una palabrota. El corazón de Cham era como un martillo golpeándole las costillas, pero no dijo nada. No había nada que decir. El único sonido era la respiración de Vader a través del comunicador. «Córtalo, Cham», dijo Isbal. Cham miró el comunicador, encendido pero con el micrófono silenciado. La respiración de Vader era cada vez más fuerte, como si hubiera cogido el comunicador para observarlo o lo tuviera delante de la cara. Esa respiración. «Córtalo, Cham», gritó Isbal. Cham se dio cuenta de que estaba conteniendo el aire. Parecía incapaz de respirar. Solo se escuchaba ese sonido macabro, regular como un péndulo, fuerte y ominoso. Cham recuperó el control sobre su respiración y exhaló, pensando en Spock y en esos terribles resuellos. El último sonido que había hecho su amigo. «Vuestros aliados están muertos», dijo Vader. Ante estas palabras, Cham hizo una mueca. Isbal golpeó el comunicador con la mano, cortando la conexión. «Silencio. Cham, tenemos que irnos», dijo ella. «Ahora mismo». Pero Cham sabía que ya era demasiado tarde. Si intentaban huir del sistema ahora, acabarían exactamente igual que Spock y su tripulación, perseguidos, capturados y ejecutados. Como Cham no respondía, Isbal le dijo a la timonel: «Sácanos de aquí». Al oír esto, Cham reaccionó. «Orden anulada», dijo Cham. Entonces se dirigió a Isbal, suavemente. «Es demasiado tarde para esto. Nos verán. Los cazas a la V se están desplegando, señor», dijo la ingeniera. «Parece que estén empezando un barrido. Se está acercando otra nave al sistema. Un destructor estelar». Todos se quedaron sin aire al unísono. Las miradas se centraron en Cham. Estaban esperando sus órdenes, esperando la salvación. Spock ya no estaba. Atrás quedaba el momento de ensimismamiento. Cham no vaciló ni un segundo. «Llévanos a lo más profundo de los anillos. Tenemos que convertirnos en una roca más, timonel. Soporte vital mínimo. Apaga el resto. Vamos a flotar. Si lo apagamos todo, no podremos huir si nos detectan», dijo Isbal. «Cuando volvamos a tener los motores operativos. No hay escapatoria, Isbal», espetó Cham con un tono pragmático. «O nos escondemos o morimos. Haz lo que te he dicho, timonel». La timonela asintió con la cabeza y cumplió las órdenes. La nave descendió hacia los anillos. A través de la ventana principal se veían muchos bloques agujereados de hielo y piedra, girando y arremolinándose. «Baja la potencia», ordenó Cham. «Hecho», confirmó la ingeniera. Las luces del puente de mando y de la ventana principal se apagaron. Las tenues luces auxiliares recubrieron el puente de mando con un leve brillo anaranjado. La tripulación intercambiaba miradas entre las sombras, miraban al techo, a las paredes. Algunos pedazos de hielo y roca chocaban contra el casco. Con el soporte vital al mínimo, la temperatura empezó a caer en picado. No llegaba a ser peligroso, solo un poco incómodo. Cham estaba más preocupado por la posibilidad de que la nave chocara contra uno de los bloques de roca y hielo, que giraban a gran velocidad. El casco podía aguantar unos cuantos golpes, pero no era impenetrable. Si la nave empezaba a rebotar contra las rocas de los anillos, no tendría más opción que encender los motores. «Todo el mundo tranquilo», dijo. Algunos miembros de la tripulación bajaban la cabeza, otros miraban por la ventana principal. La tensión era peor que el frío. Pasados unos minutos, Cham podía ver su aliento en el aire. Intentaba no temblar. Iba de un tripulante a otro, poniéndoles la mano en el hombro, en la espalda, susurrándoles palabras de ánimo.
Cuando volvió a estar al lado de Isbal, se dirigió a ella con voz calmada. Tendría que haber cortado el comunicador antes. Nos he puesto en peligro. Isbal no negó el error. Espero que tengas la oportunidad de volver a hacerlo, le respondió ella, sarcástica. Ha sido algo duro de escuchar. Sí, esta es la última vez que nos escondemos de Vader, le prometió Cham. Ella se lo quedó mirando y asintió con la cabeza. Un impacto hizo temblar la nave. La tripulación entera soltó una exclamación. La timonel casi se cayó del asiento, pero se agarró al tablero de instrumentos. No se produjo ningún impacto más. Solo ha sido una roca, informó Isbal. Tranquilos todos. Si ese destructor estelar nos detecta, todo acabará antes de que podamos sentir nada. Eso alegra a cualquiera, bromeó Cham. Isbal le dedicó una de sus medias sonrisas. Más bien un cuarto de sonrisa. Se quedaron sentados en silencio durante un buen rato. La esperanza aumentaba con cada minuto que pasaba. Pronto la tripulación volvía a respirar con tranquilidad. Creo que ya hemos esperado bastante, dijo Cham. Vuelve a encenderlo todo, timonel. A pesar del tiempo que había pasado, la tripulación estaba visiblemente tensa cuando volvieron a activarse todos los sistemas. Si una nave imperial cercana realizaba un escaneo, el carguero aparecería inmediatamente en sus sensores. Se volvieron a encender todas las luces, la pantalla integrada en la ventana principal y los motores. Empezaron a ganar altura, alejándose de los anillos. Al cabo de poco, los anillos dejaron paso a la oscuridad del sistema. Los sensores no detectan nada, dijo la ingeniera. A través de la ventana principal, veían un sistema vacío. Los cazas ala V ya no estaban. Tampoco el destructor estelar. Tampoco Spock y su tripulación. Todo había desaparecido, como si no hubiera pasado nada. Llévanos a Rilot, ordenó Cham. Se acercó a Isbal mientras la nave se alejaba del campo gravitacional del gigante gaseoso y se ponía en marcha el hiperimpulsor. Se acabaron las medias tintas, dijo Cham. No dejaremos de ser precavidos, pero tenemos que pensar más a lo grande. Isbal se quedó con la primera parte de la frase, y repitió las palabras de Cham. Se acabaron las medias tintas. Sí, señor. Las estrellas se convirtieron en líneas y el fondo negro del espacio dio paso al azul del hiperespacio. Vader estaba detrás del trono de su maestro en la sala de recepción de Coruscant, poco iluminada. El ritmo regular del respirador marcaba el paso de los minutos. En la puerta había 2 miembros de la Guardia Real, cubiertos de pies a cabeza por la armadura color rojo sangre característica de su orden. Estaban en posición de firmes, cada uno con su pica aturdidora. Vader sabía que debajo de sus capas carmesí se escondía una pistola blaster pesada, una vibrohoja y varias armas más. Unos ventanales enormes permitían ver el perfil de Coruscant, con incontables naves sobrevolando los edificios de cristal, metal y cemento de la megaciudad. El sol proyectaba su última luz sobre el horizonte, bañándolo todo en tonos rojos y anaranjados. El emperador estaba sentado en el trono, en silencio. Parecía estar ensimismado. Pero Vader, desde detrás del trono, sabía que no era así. Su maestro nunca estaba ensimismado. Los pensamientos del emperador abarcaban el tiempo y el espacio de formas que ni siquiera Vader podía llegar a comprender. Era capaz de anticipar y planificar contingencias que otros no podían ni contemplar. Vader esperaba poder aprender esta técnica algún día, siempre y cuando no matara antes a su maestro. Poco después de destruir a los Jedi, el emperador le había dicho a Vader que un día sentiría la tentación de matarlo. Le dijo que la relación entre el aprendiz y el maestro Sith era simbiótica, pero que el equilibrio era muy delicado. Un aprendiz le debía lealtad a su maestro. Un maestro tenía la obligación de transmitirle conocimientos a su aprendiz y mostrarle fortaleza. Pero las obligaciones eran recíprocas, interdependientes. Si uno de los dos dejaba de cumplir sus obligaciones, el deber del otro era destruirlo. La fuerza lo requería. Desde antes de las guerras clon, el maestro de Vader había demostrado siempre una gran fortaleza, y por lo tanto, Vader tenía la intención de demostrar toda la lealtad posible. De esta forma, su dominio mutuo estaba asegurado.
Quizá Vader intentaría matar a su maestro algún día. Es lo que hacían normalmente los aprendices de Sith. Tenían que hacerlo, si estaban bien entrenados. Un aprendiz era incondicionalmente leal, hasta que dejaba de serlo. Tanto el maestro como el aprendiz lo sabían. Pero nuestra relación es distinta, maestro, le había dicho Vader entonces. Quizá, le había respondido su maestro. Quizá. O quizá el autoengaño formaba parte del entrenamiento que un maestro le inculcaba al aprendiz. Estás afligido, amigo mío, le dijo el emperador, llenando el silencio con su voz fuerte. A menudo, el emperador se refería a él como amigo. Quizá fueran amigos, aunque Vader intuía que el uso de esa palabra ocultaba una intención secreta. Creía que su maestro utilizaba un término usado entre iguales para enfatizar el hecho de que maestro y aprendiz no lo eran. No, maestro. No estoy afligido. El emperador soltó una risita, que se convirtió en carcajada. Afligido, quizá no es el término más preciso. Tienes pensamientos violentos. Palpatine hizo girar el trono para mirar a Vader. Los ojos le ardían dentro de la oscuridad de la capucha. Estás reflexionando sobre la fortaleza, sobre su naturaleza. ¿No es así? Vader nunca le mentía a su maestro. Y comprendía que su maestro solo le hacía preguntas tras haber reflexionado mucho, para que la respuesta revelara más que palabras. Sí, el emperador se volvió a dar la vuelta y se quedó de espaldas a Vader. Un gesto calculado. Comparte tus pensamientos conmigo, mi aprendiz. Vader no vaciló. Estaba pensando en las lecciones que una vez me dio sobre la relación entre un maestro Sith y su aprendiz. ¿Y? Preguntó el maestro. Vader se arrodilló e inclinó la cabeza. Percibo una gran fortaleza a mi alrededor, maestro. Bien, dijo el emperador. Muy bien. Pasado este momento, Vader se puso en pie y se quedó en posición de firmes detrás de su maestro. Esperaron juntos la llegada de Orn Free Taa, el delegado de Rilot. Un títere. Vader no conocía el objetivo del encuentro. Su maestro solo le contaba lo que necesitaba saber. Al cabo de poco, los dos miembros de la Guardia Real se apartaron para abrir la puerta doble, seguramente alertados de la llegada inminente del senador a través de los comunicadores del casco. Pero antes de que pudieran hacerlo, el emperador hizo un gesto con el dedo y abrió las puertas utilizando la fuerza. La luz de la cámara adyacente iluminaba desde atrás la silueta oronda del senador Twi'lek. El senador se detuvo ahí un momento, como si se hubiera quedado clavado por los ojos del emperador, o como si tuviera que reunir valor para entrar. Pase, senador, dijo el emperador, con esa voz que siempre utilizaba para intimidar a gente pequeña, débil y fácil de asustar. Por supuesto, dijo Taa, adentrándose en la sala. Miró a los guardias con el rabillo del ojo mientras caminaba, y redujo el paso un momento cuando las puertas se cerraron audiblemente a sus espaldas. Deteniéndose delante del trono, hizo una reverencia con sus ropajes bordados. Todo lo que le permitía su cintura. Emperador Palpatine, balbuceó, con gotas de sudor resbalándole por esa piel azul arrugada y con la mirada alternando nerviosamente entre Vader y el emperador. Sus resoplidos eran tan fuertes, que casi estaban a la altura del respirador de Vader. ¿Cómo está, amigo mío?, preguntó el emperador. Muy bien, respondió Taa entre resoplidos, y añadió rápidamente. Muy bien, pero no totalmente bien, mi emperador. Porque sé que la producción de especia en Rilot se ha ralentizado considerablemente debido a unos sucesos desafortunados. Pero, unos sucesos desafortunados, respondió el emperador, inclinándose hacia adelante en su trono. ¿Quiere decir los atentados terroristas del movimiento Rilot Libre? Taa resopló y se relamió los dientes afilados. Un tic nervioso. Sus lecus se retorcieron. Sí, mi emperador. Son unos fanáticos descarriados que han puesto en peligro a mi gente con su imprudencia. Pero, hizo una pausa para recuperar el aliento antes de continuar. Entre las fuerzas de seguridad Twi'leks y las tropas imperiales de la Moff Mors, creo que las cosas ya están bajo control y que la producción se restablecerá pronto. Vaya, dijo el emperador. Resulta que no comparto su optimismo, senador, ni la gran estima que siente por la Moff Mors.
Era como si Ta hubiera recibido un puñetazo. Se le oscureció la piel. Parpadeó, tragó saliva, dio medio paso hacia atrás. Pero seguramente, empezó a decir Ta. Como yo no creo que las cosas estén bajo control, he tomado una decisión. Un arrebato de pánico se apoderó de los ojos de Ta, que iban sin cesar de Vader al emperador. Mi señor. Y esta es mi decisión. Lord Vader y yo le acompañaremos en una visita oficial a Rilot. Ahí investigaremos el problema nosotros mismos. Notificaré a la Moff Morse que vamos a ir. Ta estaba entre abatido y aliviado. Yo, no sé qué decir. No tiene que decir nada, le replicó el emperador. La decisión está tomada. El viaje ya está planificado y todo está bajo control. Por supuesto, dijo Ta, bajando la mirada mientras se ajustaba los pliegues de ropa de la barriga. Pero, ¿yo tengo que volver a Rilot? ¿No le sería más útil aquí, mi emperador? No lo creo, respondió el emperador. Su presencia allí será inestimable. Creo que es hora de que la gente de Rilot se sienta parte del imperio. ¿No está de acuerdo? Ah, por supuesto, concedió Ta, asintiendo con la cabeza. No parece convencido, mi viejo amigo. Ta negó con la cabeza, con tanta fuerza que las orejas se le extendieron como alas. No, no. Solo es que, su voz se convirtió en un murmuro, el ambiente de ese planeta me resulta desagradable. Estoy seguro de que estará bien, senador, dijo el emperador, con la voz cargada de desdén. Viajaremos juntos, a bordo del peligro. Ta levantó la mirada, con una expresión que parecía llena de preocupaciones y excusas, pero le pareció que lo más adecuado era omitirlas. Puede retirarse, senador, concluyó el emperador. Mi emperador, dijo Ta, haciendo una reverencia. Lord Vader. Cuando el senador salió y las puertas se cerraron, el emperador le dijo a Vader: dime qué te parece el senador, amigo mío. Tiene miedo de usted, y hace bien. Pero no es tan tímido como parece. Hará lo que se le pida para preservar el poder y los privilegios que tiene. Pero no hará más de lo que se le pida. Y lo hará todo pensando en sus propios intereses, luego en los de su gente y, por último, en los del imperio. MMH. ¿Dirías que es leal? Teniendo en cuenta esas limitaciones, sí, yo lo consideraría leal. Teniendo en cuenta esas limitaciones, sí. Estoy de acuerdo con tu evaluación. Y también creo que Orn Free Taan no es un traidor. ¿Sospechaba que lo fuera? ¿O él o un miembro de su personal? Parecía un candidato poco probable, pero nunca se sabe. Alguien está informando a los terroristas del movimiento Rilot Libre sobre lo que ocurre aquí. El secuestro que impediste lo demuestra. La traición debe provenir del personal de Ta. Vader tendría que haber comprendido la motivación del emperador. Como siempre, los razonamientos del emperador estaban un paso por delante de los suyos. ¿Y por eso iremos a Rilot?, preguntó Vader. ¿Para hacer de cebo? ¿Por qué arriesgarnos de esa forma? Yo podría eliminar a Ta y a todo su personal. Así acabaríamos con el traidor. El emperador negó con la cabeza y se puso en pie. Los guardias dejaron su posición junto a la puerta y corrieron a flanquearle. Vader lo siguió hacia las puertas de la sala. El sol proyectaba sus últimos rayos sobre el perfil de Coruscant, sumiendo la sala en una oscuridad todavía más profunda. Si lo hiciéramos así, no eliminaríamos la raíz de la traición, le aclaró su maestro. Ni descubriríamos la magnitud de la misma, que sospecho que va más allá del personal del senador. Ya veo, dijo Vader. Entonces debería ir yo solo. No hay ningún motivo para ponerle en peligro a usted. Al contrario, sí que lo hay, respondió el emperador. Tenemos que arrancar de raíz toda deslealtad. Dejarla secar y morir a la vista de todos. Que sirva de ejemplo. Que mande un mensaje. Sí, que sirva de ejemplo para el resto del imperio. Un ejemplo necesario, dijo Vader. Desde la transformación de la República en el nuevo Imperio Galáctico, habían surgido focos de caos por todas partes. Buena parte de los planetas de la antigua República había aceptado el Imperio sin quejarse, pero había muchos grupos de resistencia y restos de separatistas por toda la galaxia.
El movimiento Rilot Libre era uno de los grupos más destacables y poderosos. En efecto, dijo el emperador. Y es una lección que tengo que dar yo mismo. Además, viejo amigo, hace demasiado tiempo que no viajamos juntos. Informa a la Moff Moors de que Orn Free Taa vuelve a Rilot para hacer una visita oficial, y que viajará a bordo del Peligro. No le diremos que nosotros acompañaremos al senador. Todavía no. Sí, maestro. ¿Tú has estado en Rilot antes? No, Lord Vader. La pregunta desenterró recuerdos de guerra de las profundidades de la mente de Vader. Hace mucho tiempo, maestro. Fue antes de adquirir sabiduría. Por supuesto.